Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Cristi Costura y en el video de hoy les voy a enseñar a cómo cortar la tela correctamente. Ya van varias ocasiones en las que me hacen esta pregunta, entonces pues bueno, este video es la respuesta. Primero comenzamos con el hilo de la tela, que son estos hoyitos que se alcanzan a ver en todas las telas. Estos hoyitos también nos indican si es el derecho o el revés de la tela. Por ejemplo, si se fijan aquí, estos hoyitos están hacia arriba. Incluso si los tocas, se siente un pequeño bordecito. Eso quiere decir que mi tela está al derecho. Y por el lado contrario, si vemos los hoyos hacia abajo, eso quiere decir que es el revés de mi tela. Continuamos con el hilo de la tela, también conocido como orillo o trama. Esta parte de aquí nos va a indicar de cuánto es el largo total de toda mi tela. Entonces, entendemos que la trama o el orillo o el hilo de la tela está de manera vertical, mientras que el urdimbre, que es esta parte de aquí, está de manera horizontal. Todo depende de la dirección en la que van nuestros hilos entrelazados para formar nuestra tela. Entonces, ¿cuál sería el ancho de mi tela si este es el largo? Tenemos desde aquí nuestro hilo de la tela hasta el otro hilo de la tela. Es decir, mi hilo de la tela izquierdo y mi hilo de la tela derecho. Esto forma en total el ancho de mi tela. Casi siempre todos en promedio miden 1,50. Hay unos que van a medir más o van a medir menos. Exactamente 1,50, que es el promedio de lo que miden las telas. El hilo de la tela, como aquí, está un poquito fruncido. Entonces le damos unos pequeños cortocitos para ir soltando y aflojando los hilos. Bien, ahora tenemos estos tres patrones de ejemplo. Cada uno nos indica cómo debemos de cortar nuestros patrones. Muchas personas tienen duda en esta parte, en la dirección de la flecha. Vamos a comenzar con el primero y el que más se utiliza. Si se fijan, esta flecha está de manera vertical. Esto quiere decir que yo voy a recortar mi patrón paralelo al hilo de la tela. Aquí está mi hilo de la tela indicado en la flecha vertical, paralelo a mi hilo de la tela. Después vienen estas X o estas cruces. Esto quiere decir que es doblez de tela. Entonces, para recortarlo, doblamos la tela. Siempre recortamos con la tela hacia el revés y en el interior el derecho y lo acomodamos. Pasamos a recortar. Aquí ya tenemos nuestro primer patrón recortado al hilo de la tela. Ahora vamos a cortar al sesgo, que es cuando mi línea del patrón indica diagonal. El sesgo quiere decir que vamos a cortar a 45 grados. Suena muy difícil, pero no lo es. Esto quiere decir que vamos a agarrar la tela de una esquina y vamos a ir doblando hasta que se alcance a cortar nuestro patrón. Esto es 45 grados. Tomamos de una esquina, doblamos. Aquí todavía me sobra espacio de la tela, todavía se desperdiciaría, entonces lo acomodo. Un poco más. Y listo. Ahora sí. Esto significa el sesgo. Si se fijan, mi patrón está esquinado. Entonces, ahora, aquí hice doblez de tela, nuevamente lo vamos a colocar. Lo vamos a cortar con doblez de tela y dejando 1 centímetro de margen de costura. ¿Para qué se corta al sesgo? Eso es porque, pues bueno, al hilo de la tela, mi tela no estira. A la trama, tampoco. Pero, ¿qué pasa si la ubico de manera diagonal? Mágicamente, mi tela ya estira. Volvemos a colocar el patrón. Y ahora sí, recortamos con nuestro centímetro de costura. Y aquí tenemos nuestro patrón al sesgo. Por último tenemos este patrón con la flecha de manera horizontal. Esto quiere decir que tú lo vas a cortar de manera libre. Por ejemplo, aquí tenemos esta tela. Si se fijan, aquí todavía queda un poco de lo que es mi hilo de la tela.
Casi siempre cortamos nuestro patrón paralelo al hilo de la tela o al sesgo. Pero ¿qué pasa aquí? Si cortamos al hilo de la tela, si se fijan, estira. Pero si lo cortamos encontrado, es decir, como la trama, estira un poco más. Entonces, en vez de cortar el patrón paralelo al hilo de la tela, lo vamos a cortar encontrado. Acomodamos nuestra tela con doblez, como nos indica nuestro patrón, y ahora sí, comenzamos a recortar. En esta parte siempre tenemos que recortar con la mano apoyando nuestro patrón y nuestras tijeras apoyadas en la mesa. Aquí, como estamos grabando, a veces sí suelo subir un poquito las tijeras porque si no, me tengo que torcer muchísimo. Pero siempre hay que dejar las tijeras apoyadas sobre la mesa. ¿Esto para qué? Para que podamos cortar y la tela tenga una caída libre, porque si no lo que va a pasar es que vamos a cortar cosas que no deberíamos en la tela. Se cortan como grumos. Aquí ya tenemos nuestros tallecitos y nuestros patrones. Este es el primero. La flecha nos indica que está cortado al hilo de la tela. Si nosotros abrimos nuestro tallecito, como está recortado al hilo de la tela, vamos a poder notar que no estira. Después tenemos nuestro talle cortado de manera libre. Si se fijan, este sí va a estirar porque la tela en esta dirección era donde estiraba más. Ahora, por último, tenemos al sesgo, 45 grados. Vamos a abrir nuestro talle y estira perfectamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que este al estirarse sigue manteniendo su forma, mientras que este, si se fijan cómo estira, se mueve un poco hacia los lados. Pero a veces se utiliza para este tipo de cortes o vestidos como el que les había mostrado y el que les vuelvo a poner aquí. Y bien, aquí tenemos nuestros tallecitos y nuestros patrones. Yo soy Cristi Costura y espero haberles ayudado a comprender y a descifrar qué significa cada una de la dirección de las flechas que vienen en los patrones y cómo recortar la tela. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden dejármela en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.